Gracias, chicos. Mi nombre es Daniel y estoy muy emocionado de estar aquí y compartir mi escasa experiencia e investigaciones en Polkadot. Hoy nuestro tema va a ser contratos inteligentes actualizables en Inc. Y durante estos 20 minutos voy a tratar de dirigir vuestra atención sobre la instalación de los contratos inteligentes de WASM y mostraros cómo los contratos inteligentes de hoy en día cada vez son más compatibles y fáciles de usar. Pero antes de comenzar, primero respondamos la pregunta que realmente me está preocupando. ¿Seguirán siendo los contratos inteligentes una solución popular en el futuro? Hoy podemos ver muchas aplicaciones DeFi muy complejas en el ecosistema Ethereum, construidas exclusivamente sobre contratos inteligentes, como Uniswap o la plataforma de trading DYDX. Pero cuando se originaron, los únicos, y a veces quizás no los mejores, fueron los contratos inteligentes en Solidity. La creación de soluciones de capa 1 a menudo estaba más allá del equipo de producto promedio. Pero hoy en día el juego ha cambiado, y tenemos muchas herramientas geniales como los SDKs de Cosmos y el hermoso Substrate que permite a los desarrolladores construir su blockchain personalizada de manera fácil y accesible. Pero, ¿significa que deberíamos considerar una blockchain personalizada como el único enfoque para construir todas nuestras ideas? Tratemos de comprender la diferencia entre los módulos de runtime y los proyectos de contratos inteligentes. En primer lugar, estos dos enfoques ofrecen una libertad de desarrollo dramáticamente distante. Si bien los módulos de Substrate, los módulos de runtime brindan un acceso muy bajo a la blockchain, los contratos inteligentes se parecen más a una solución sandbox. Por supuesto, hoy en día los contratos inteligentes que se ejecutan en la blockchain moderna se han vuelto más poderosos. Sin embargo, dentro del contrato inteligente, solo puedes hacer las cosas que la blockchain en la que estás ejecutando te permite hacer. Hablando del sistema de fees, tienes absoluta libertad para aplicar cualquier sistema de tarifas para tu módulo de runtime. Puedes aplicar fees de forma selectiva o incluso dejar sin fee todo el sistema. Pero si hablamos de los contratos inteligentes, los desarrolladores deben tener en cuenta una entrada no confiable del código de sus contratos. Cualquiera puede subir fácilmente su código a la cadena. Por lo tanto, tener algunos medidores de gas es un mínimo para mantener el sistema seguro. Y por cierto, hablando de la seguridad y el rendimiento y la escalabilidad deben considerarse el enfoque principal de las soluciones de capa 1. Sin embargo, las manipulaciones de almacenamiento descuidadas pueden incluso romper la cadena y hacer que se detenga para siempre. Al hablar de los contratos inteligentes, la cadena no se basa mucho en ellos, en el código de los contratos inteligentes. Las expectativas del código de contrato son bastante bajas. Si sucede algo inesperado con el contrato de almacenamiento, simplemente se revertirá. Pero este procesamiento hace que mis contratos sean lentos y costosos en ejecución. Y finalmente hay una brecha oscura en la complejidad y el costo entre estos dos tipos. Por lo tanto, crear módulos de runtime y luego actualizarlos en la parachain requiere mantener la red y crear una comunidad en torno a tu solución, lo cual es muy complejo. Y si hablamos de contratos inteligentes, solo se trata de tener un par de DOT en tu billetera para implementar el contrato inteligente y la aplicación CTO está lista para funcionar. Y todo lo anterior nos lleva a esta línea de casos de uso donde los contratos inteligentes y los módulos de runtime están en polos diferentes. Si vas a vencer a algo realmente escalable, esperando cálculos difíciles, definitivamente deberías favorecer los módulos de runtime. Pero cuando se trata de aplicaciones descentralizadas, la decisión es un poco controvertida. Si todavía es algo masivo y vas a escalar a la reducción más mínima, entonces probablemente deberías permanecer en la implementación de los módulos de runtime. Pero si tu aplicación descentralizada es relativamente simple y está más orientada a la comunidad, como por ejemplo los juegos blockchain, entonces deberías considerar la implementación de contratos inteligentes. Y finalmente hay casos de uso en los que solo los contratos inteligentes son lo mejor. Cuando se trata del algoritmo de trading personalizado o los contratos personalizados entre las dos partes, por ejemplo, imaginemos que podrían ser los contratos personalizados entre los jugadores en algunos juegos blockchain o incluso la creación de prototipos de algo antes de pasar a la parachain. Entonces los contratos inteligentes son la única opción correcta. Hablando sobre el soporte de contrato inteligente dentro de Substrate, tenemos dos paletas muy básicas. La primera, conocida como paleta EVM, que te permite ejecutar el código de bytes EVM dentro de Substrate, como en una máquina virtual EVM nativa.
Y la paleta de contratos. La paleta de contratos se trata más de repensar y actualizar la idea de la máquina virtual EVM. En primer lugar, un gran beneficio de la plataforma de contratos es el binario WASM, que potencialmente te permite escribir contratos inteligentes en cualquier lenguaje que se compile en WASM. Y en teoría, los contratos de WASM deberían tener un mejor rendimiento para algunos lenguajes y producir una salida binaria más baja. Cuando comenzamos a trabajar en el proyecto de contratos inteligentes a mediados de 2020, la lista de herramientas y futuras parachains que respaldarían los contratos inteligentes era mucho más escasa. Pero hoy en día estamos observando el progreso en la adopción de contratos inteligentes. Principalmente, al menos 4 conocidas y excelentes parachains admiten contratos inteligentes, y una de las notables aquí es la parachain Astar. En realidad, esta es la única parachain que admite la paleta de contratos y los contratos inteligentes WASM. Y también tienen este interesante incentivo financiero donde construir la aplicación completamente en los contratos inteligentes puede ser bastante atractivo. Cuantos más usuarios interactúen con los contratos inteligentes y paguen fees, más beneficios obtendrá el propietario del contrato. Y aunque las herramientas aún están madurando, ya puedes comenzar a construir algo realmente complejo en los contratos inteligentes hoy en día. Y ahí es donde la capacidad de actualización podría ser útil. Sé que a veces los contratos actualizables son una palabra clave, pero tratemos de averiguar si es realmente un error o una característica. El principal beneficio es definitivamente la confianza de las empresas y los desarrolladores para comenzar a construir algo complejo en un ecosistema de rápido desarrollo como Polkadot y adaptar su solución a los cambios nuevos y a veces innovadores. Pero los que odian dirán que la capacidad de actualización es mutabilidad, y tendrán razón, porque contradice un paradigma central de blockchain y puede conducir a la pérdida de la confianza del usuario. Pero otro gran beneficio de los contratos actualizables es que te permiten implementar productos en una etapa muy temprana y agregar nuevas características progresivamente. Pero por otro lado, aumenta la complejidad de la lógica y puede dar lugar a posibles vulnerabilidades. Por supuesto, aunque estas vulnerabilidades se pueden solucionar en las próximas actualizaciones, no nos salvará de las actualizaciones maliciosas o descuidadas que pueden colapsar fácilmente el almacenamiento y hacer que el producto quede inutilizable. ¿Pero significa esto que la capacidad de actualización es un error? No lo creo. Solo significa que la capacidad de actualización debe integrarse conscientemente en tu proyecto de contratos inteligentes. Veamos cómo evitar todos estos contras. La parte más importante es delimitar el acceso a la función de actualización. Y hay un montón de técnicas. El primer paso que puedes considerar es hacer que la función de actualización solo sea accesible para alguna dirección de propiedad externa. Pero sí, por supuesto, seguro que esta forma está más lejos de la descentralización y es útil quizás más bien para fines de desarrollo. Entonces, ¿cómo podemos mejorar esto? Por supuesto, agregar la dirección multisig y diversificar mejor la clave entre los desarrolladores de diferentes equipos. Pero aún puede haber algún mal actor en el sistema que tenga todas estas claves. Por lo que hay otra técnica llamada bloqueos de tiempo, lo que significa que la actualización se aplicará después de un retraso, por ejemplo, un par de días, revelando todos los próximos cambios al público. Y en realidad, ¿por qué puede ser útil? Imagina que hay usuarios que no están de acuerdo con las próximas actualizaciones. Entonces, con los bloqueos de tiempo, ahora tienen tiempo para escapar del sistema si lo desean. Y los bloqueos de tiempo a menudo van con la función de pausa. Por lo tanto, este patrón permite que los desarrolladores de confianza detengan la transacción por un tiempo, lo que evita más daños al sistema y se tome ese tiempo para resolver las vulnerabilidades. Por supuesto, en manos de administradores malintencionados, se puede abusar de esta función para impulsar una actualización no deseada. Por lo que el último ingrediente importante en esta receta descentralizada es la gobernanza elegida, y darle a la comunidad el poder de voto para elegir a sus administradores. Y para resumir, esta receta no es estricta ni completa, pero la idea principal es que la solución siempre existe y puedes combinar estas prácticas según la escala de tu proyecto. La siguiente recomendación sería utilizar las bibliotecas de contratos inteligentes bien probadas y los patrones de actualización. Y si estás en el mundo, hay una gran empresa, OpenZeppelin, que realizó una implementación segura para los contratos más populares. Y en el mundo de Polkadot tenemos OpenBrush, que es una solución única en este momento y está desarrollada por el equipo de SuperColony, incluido yo también. Y cubre todo el conjunto de contratos de OpenZeppelin con un par de adiciones y mejoras.
Y nosotros, como equipo de SuperColony, estamos desarrollando más productos de infraestructura, como por ejemplo Sol2Ink, que permite compilar el código de Solidity a Ink. Y también TypeChain, que te permite generar el TypeScript basado en los contratos ABI. Entonces, sí, respondamos a la pregunta: ¿cómo podemos escribir contratos actualizables en Ink? Dentro de OpenBrush y la paleta de contratos, producimos dos formas de hacer que los contratos sean actualizables. La primera es la función de llamada delegada, que permite ejecutar el código del contrato B en este contexto del contrato A. Y hay dos patrones para usar esta técnica. El primero es bien conocido cuando estás implementando el contrato de proxy primero, llamémoslo Storage Keeper, y especificando el enlace hash a la implementación, llamémoslo CodeOwner. De modo que cualquier llamada que estés realizando al proxy se delegará al código de implementación. Entonces, al cambiar el enlace a la implementación, de hecho estás implementando la actualización de tus contratos inteligentes. Y también hay otro patrón llamado patrón Diamond. Y está haciendo exactamente lo mismo, pero en su interior está almacenando el mapeo de los métodos y su enlace de código de implementación, lo que permite dividir el contrato en múltiples facetas. Y otra forma única de realizar una actualización es establecer directamente el hash de código en el contrato ejecutado. Lo único que tienes que hacer es exponer la función setCodeHash dentro de tu contrato. Así que intentaré analizar rápidamente los pros y los contras de cada patrón. Diría que los beneficios del proxy son la simplicidad y hay menos espacio para ejecutarlo en la parte posterior. El patrón Diamond tiene características más interesantes, como dividir el código y ahorrar las tarifas de ejecución. Además, puedes aplicar la actualización de forma selectiva para cada faceta, pero tiene una pequeña complejidad. Y finalmente, el particular setCodeHash. Este enfoque de capacidad de actualización tiene una sobrecarga de cálculo mínima, y al mismo tiempo es el más poderoso. Por ejemplo, puedes comenzar tu proyecto con un patrón actualizable de proxy, luego actualizarlo con un setCodeHash al Diamond, y luego en la próxima versión simplemente eliminas esta característica. Así que, por supuesto, viene con todo el alto riesgo involucrado. Y ahora mismo dejemos de hablar de la teoría y vayamos a la demostración. Aquí podéis ver el código de la librería OpenBrush. Oh, lo siento. Tengo que parar la presentación. Vale, genial. Sí, aquí podéis ver el código de OpenBrush. Y hay muchos ejemplos dentro, y en realidad OpenBrush es un producto de código abierto, por lo que puedes usarlo como dependencia para tu proyecto de contratos inteligentes, o simplemente bifurcarlo y hacer algunas actualizaciones que desees hacer. Aquí estamos interesados en el ejemplo de proxy. Y este es quizás el contrato de proxy más simple que pueda existir. Todas las cosas difíciles están ocultas dentro de OpenBrush. Entonces, para implementar un contrato de proxy, solo necesitas hacer un par de cosas. Simplemente inicializas el forward_to. Forward_to es en realidad el código de implementación, llamado CodeOwner. Y también de forma predeterminada, debes especificar el propietario que realmente puede ejecutar las actualizaciones. Y también debes especificar la función forward con el comodín del selector, lo que en realidad significa que hace lo que debería hacer el proxy. Por lo tanto, cualquier código que se realice en el contrato de proxy se reenviará y recurrirá a esta función, y luego se delegará a la implementación del código. Y como parte del contrato actualizable, usaré la PSP22. PSP22 es el estándar de token fungible. Creo que todos sabéis qué es RC20. PSP22 es un análogo de RC20 en Polkadot y la paleta de contratos. Entonces sí, podéis ver aquí que implementamos toda esta implementación predeterminada de OpenBrush. Podéis ver los métodos conocidos, transfer, transfer from, y también agregar un par de características más. Implementé la función ownable y también la mintable, que tiene solo un método mint para extender el suministro total del contrato. Y aquí lo notable que podéis ver es que no especifico nada dentro del constructor porque realmente no tengo que usar el estado de este código. Solo usará el código tal como está. Y toda la lógica de inicialización necesaria se ocultará dentro del método de inicialización.
Ahora intentemos implementar nuestro contrato actualizable. Os mostraré que es muy fácil de hacer. Primero tenemos que implementar el contrato que queremos actualizar. Será PSP22. Luego simplemente copiamos el hash de este contrato y luego podemos subir el contrato de proxy. Y una vez esté el contrato de proxy y el constructor, especificaremos el enlace hash a la implementación. Y luego simplemente implementar. Así que sí, en realidad eso es todo. Esas son todas las acciones que debes realizar para que tus contratos sean actualizables. De nuevo, siempre interactuarás con el contrato de proxy. Intentemos hacer algo con el proxy. Como podéis ver, tenemos los métodos que se especifican en el proxy. Pero puedo hacer algún truco para reemplazar el ABI del contrato de proxy y hacer que llame a las funciones de PSP22. Entonces agregaré el contrato existente, especificaré la dirección, el nombre, y aquí reemplazaré este ABI con PSP22. Guardar. Y bien, está funcionando. Y ahora mismo podéis ver que aquí tengo todos los métodos de PSP22. Entonces, primero intentemos inicializar esto y agreguemos un suministro de token inicial al contrato. Como podéis ver, se suma con los 12 decimales, por supuesto. Y vamos a mintear un par de cosas a Bob. Por ejemplo, es su cumpleaños y voy a aportar algunos tokens a Bob. Ejecutamos y verificamos el saldo de Bob. Y sí, Bob tiene sus 10 tokens para su cumpleaños. Genial. Acabamos de implementar el contrato actualizable y ahora intentemos actualizar esto. ¿Cómo vamos a hacerlo? En primer lugar, quiero eliminar esta característica mintable. Quiero dejar de exponer la función de mint para que el propietario del contrato no pueda mintear más tokens. Después de eso, quiero implementar la característica de pausa para mi contrato. Y la documentación de OpenBrush me ayudará a hacer esto. Aquí tenemos muchas hojas de trucos útiles que os ayudarán con las funciones de OpenBrush. Entonces, lo primero es implementar Pausable. Tengo que importar la función de Pausable de OpenBrush. Hagámoslo. Vamos a cambiar el nombre del crate, que sea PSP22v2. Y lo siguiente que tengo que hacer es importar un par de traits del Pausable. También es fácil de hacer. Bien, ahora parece que tengo todo lo que necesito. Después de eso, tengo que exponer un par de campos nuevos en el almacenamiento. Por supuesto, tenemos que almacenar en algún lugar si el contrato está en pausa o no. Entonces agregaré estos campos adicionales a mi contrato y luego también tengo que decirle a OpenBrush qué campo usar para la funcionalidad Pausable. Tendré este marcador especial y ahora OpenBrush entenderá que la pausa es el campo que debo usar. Bien, también quiero agregar un par de métodos del trait Pausable. Implementaré este trait para mi contrato. Y aquí acabo de agregar el trait de pausa, que es solo un captador de pausa para saber si el contrato está en pausa o no. Y la parte más interesante es implementar la función Pausable. Hay un método dentro del PSP22 que se llamará antes de cada transferencia de token. Por lo tanto, se llama el método anterior de transferencia de token. E implementaré esta funcionalidad aquí. La idea es, si un contrato está en pausa, quiero devolver el error. Si no está en pausa, entonces todo está bien. Pero realmente no quiero implementar esto aquí porque ya importé algunas características útiles del trait. Y aquí podemos ver que tenemos el modificador cuando no está en pausa que realmente hace lo que queremos. Entonces, si la instancia está en pausa, devolvemos el error. De lo contrario, todo está bien. Intentemos copiarlo y reutilizar este modificador dentro. Vale, genial. Ahora mismo la funcionalidad está funcionando. Y lo último que tengo que eliminar es el cambio en el suministro total durante la inicialización, porque mi contrato ya está inicializado, solo necesito actualizarlo. Y finalmente quiero exponer algún método que permitirá al propietario del contrato cambiar el estado.
Llamémoslo toggle pause. Y hagamos que solo el propietario pueda llamar a este método. Si el token está en pausa, lo reactivaremos. De lo contrario, lo pausaremos. Y en realidad eso es todo. Eso es todo lo que quiero hacer. Intentemos compilar mi contrato en el modo offline. Creo que tengo un par de errores aquí. Lo arreglaré rápidamente y volveré a compilar. Sí, toma un par de segundos más. Y luego tengo un pequeño script que copiará mis artefactos a la carpeta de artefactos. Y sí, aquí tengo la versión V2 de mi PSP22. Vayamos al último paso y actualicemos mi PSP22. Lo primero que voy a subir es el código, PSP2. Implementar. Y luego tengo que ejecutar el enumgrade. Entonces, lo primero, tengo que devolver el ABI del contrato de proxy a donde tengo el método de actualización. Es muy fácil de hacer. El proxy, y lo cargo en el contrato de proxy ABI. Y aquí está la función de actualización a la que tengo que llamar. Tengo que proporcionar el nuevo enlace hash en mi contrato de proxy. Es muy fácil de hacer. Vamos al código de cambio de delegado, aplicamos un nuevo hash, vamos a comprobar si es el hash correcto. Sí, es el hash correcto. Ejecutar y listo. Acabamos de actualizar nuestro contrato. Intentemos comprobar si lo hicimos todo bien. Para esto haré el mismo truco reemplazando el ABI. Tengo que subir el contrato ABI V2 y guardar. Y finalmente lo tenemos. ¿Qué tenemos aquí? Podéis ver que el almacenamiento no ha cambiado. Todavía tenemos el suministro total de 10 tokens que acabamos de enviar a Bob por su cumpleaños. Pero no tenemos la función de minteo. Si intentas llamar al mint, recibes la retención del contrato porque en tu implementación ese método no existe. Pero tenemos la función de pausa, así que intentemos comprobarlo. Intentemos enviarle a Bob un par de DOT más. Por ejemplo, 5. Y veamos el saldo de Bob. Bob en este momento tiene 15 tokens. Y ahora mismo intentemos pausar este contrato. Ejecutar, simplemente lo estoy pausando. Y si luego trato de enviarle algo a Bob, recibo el contrato rechazado porque el contrato está en pausa en este momento. Y si revisamos el saldo de Bob, veremos que no recibió este dinero porque los contratos están en pausa. Entonces volvamos a la presentación y creo que ya estoy terminando. Intentemos resumirlo todo. Aunque los módulos de runtime y las soluciones personalizadas de blockchain están ganando mucha popularidad hoy en día, el contrato inteligente siempre tendrá su propio nicho y casos de uso dedicados. La capacidad de actualización nos brinda muchos beneficios, como implementar el producto en la etapa inicial y siempre deja la oportunidad de corregir las vulnerabilidades y agregar nuevas funciones progresivamente. Pero al mismo tiempo diría que los contratos actualizables no son un error si se desarrollan conscientemente teniendo en cuenta la descentralización. Y hay suficientes herramientas y parachains para desarrollar proyectos complejos de contratos inteligentes en Polkadot hoy en día. Así que hacer una revolución. Este es el equipo de SuperColony que está trabajando en OpenBrush. Tenemos 3 desarrolladores, el CEO y el propietario de producto. Y aquí están los enlaces. Podemos responder cualquier pregunta sobre OpenBrush en 3 canales, en Telegram, en Element y en Discord. Estos son también los enlaces a la documentación y al sitio web. Así que es un gusto y sois muy bienvenidos a comprobarlo. Muchísimas gracias. Gracias por vuestra atención.